Vamos a ir en esta mañana a una predicación especial. Solamente son algunos versículos de Lucas capítulo 23. Ustedes van a ver, ahí está en la pantalla el texto. Es uno de los textos más conmovedores que también evidencian la gracia, el amor y la misericordia de Cristo en uno de los momentos más importantes de la historia humana, la crucifixión del Señor. Siempre me llamó la atención este texto y siempre para mí en forma personal, no sé usted, una motivación a predicar el Evangelio hasta el último momento de aliento de vida de una persona. En el caso mío fue con mi papá. Nunca dejar de predicar y de orar por las personas que se salven, aunque te digan que no, que rechazan a Cristo, siempre estar orando. Dios puede obrar, y este es uno de los casos. Que solamente el Evangelio de Lucas registra este acontecimiento de uno de los malhechores que se arrepiente minutos antes de morir. Vamos al texto. No vamos a leer solamente ese texto, vamos a llegar ahí, pero quiero ambientarlo porque lo bueno es crear la atmósfera, es ver la atmósfera que rodea esto, qué estaba pasando en el contexto. Y dice en Lucas capítulo 23, versículo 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Estoy en Lucas 23, 27, 28. Lucas 23, 28. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si con el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? 32. Llevaban con él, interesante, con él a otros dos que eran malhechores. Marcos los caratula como ladrones, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Bueno, usted dice: ¿por qué grita, pastor? Por ahí no acostumbra esto, ¿no? A mí me gusta. ¿Ustedes creen que esto se dijo: si tú eres el Cristo, el rey de los judíos, sálvate a ti mismo? Esto fue un grito. La idea que en el texto, cuando se lo predica, se trate también de crear la atmósfera. Esto eran burlas. Había también sobre el título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Hay muchos detalles en este texto, diciendo: este es el rey de los judíos, la soberanía de Dios sobre esto. Pero este es el texto nuestro de hoy. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, la palabra es blasfemos, es donde viene la palabra nuestra, blasfemia, esa es la palabra que le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos por lo que recibimos y merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena.
el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. No podemos dejar de leer el contexto. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando esta cosa. Padre, gracias por este tesoro, este texto tan lindo. Señor, somos vasos de barro, somos tu pueblo, te rogamos que nos hables. La visita, las personas que nos están viendo en vivo, puedan entender claramente el Evangelio, Señor. Hay fiesta en el cielo, dice tu palabra, cuando un pecador se arrepiente. Que pueda haber arrepentimiento. Nosotros no lo vemos, tú sí, Señor. En tu nombre. Amén. Bueno, el texto que nos corresponde, que hoy elegí para estudiar, es del versículo 39 al 43, la escena que muestra Lucas, el acontecimiento que solamente Lucas está mencionando, menciona muy tangencialmente a los malhechores. No da muchos detalles. Para el pueblo romano, hermanos, les convenía no crucificar una sola persona, sino poner varios. Aprovechar el momento. Por eso es que traen estos reos, que no escapa de la soberanía de Dios. Estaba dicho ya en el Antiguo Testamento que el Señor sería crucificado en medio de malhechores. Ahora, es interesante este texto porque también nos muestra a Jesús en el medio. A dos hombres ladrones, como dice, o malvivientes, estafadores, asesinos, dos ladrones, Marcos dice así, puesto uno a la izquierda y otro a la derecha y el Señor en el medio. Es interesante la ironía de Dios, ¿no? Y la ilustración que quiere mostrar acá. Porque siempre el Señor divide las cosas. Siempre dividió la historia en dos y dividió entre los que creen y los que no creen. Mateo y Marcos, Mateo 27 y Marcos 15, no lo busquen, pero nos dice Mateo 27:44 que los dos blasfemaban y le injuriaban juntamente con toda la gente. Marcos también dice que ambos le injuriaban. Si eres el Hijo de Dios, sacanos de la cruz. Pero en algún momento, esto es lo maravilloso, uno de ellos hace un clic, uno de ellos se arrepiente. Y es maravilloso ver los detalles que muestra solamente Lucas. Desde la perspectiva de Dios, siempre es así. El Señor va a dividir la humanidad también en dos grupos, los que creen y los condenados. La palabra y la obra de la cruz genera esto, por eso son efectos de la cruz en el corazón de los hombres, los efectos del Evangelio en las personas. No hay término medio, o crees en Cristo o rechazás a Cristo. Yo lo rechazo, pastor. Mirá, la Biblia dice que si no te apropias de Cristo y te arrepentís y crees en Él, vas al infierno. La ira de Dios está sobre aquellos que no creen. Así que, por eso, Juan 3, algunos pasajes para mostrar que la Biblia es la que lo dice. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Lucas 12, este es Juan 3:17.
Lucas 12 nos dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Eso lo está diciendo el Señor en Lucas 12, 49. Y como quisiera que ya estuviera encendido, porque de un bautismo tengo que ser bautizado, hablando de la cruz. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Ustedes piensan que vine a dar paz en la tierra? Muchos dirían que sí, ¿no? Yo pregunto de esta mañana y quizás hasta levantaría la mano. Acepté a Jesús y Él va a traer paz. Jesús vino a traer paz. Ahora viene Navidad. Y se canta eso, no se cree que la Navidad trae paz. Dios vino a traer paz. No. Él dijo que no es así. Miren, Lucas 12, 51, el Señor hace una pregunta retórica. Dice, ¿piensan 12:51 de Lucas? ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. ¿Por problemas familiares? No, por efectos del Evangelio, cuando llega a la vida de las personas. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, para él son locura y odia a Dios. El hombre sin Cristo, el ser humano sin Cristo, odia a Dios. Crea un Dios a su forma, pero las Escrituras dicen no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Es interesante Lucas porque en versículo 32 dice que llevaban también con él a otros dos, un detalle muy importante. Dice, llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y Lucas registra, en lugar de usar la palabra en el griego halos, que significa dos más, usa la palabra hétero, que significa a dos más diferente a él. Lucas, el Evangelio de Lucas, es uno de los evangelios que más resaltan la inocencia y la santidad de Cristo, como Juan resalta la deidad de Cristo. Ustedes van a ver en este texto que habla mucho de su inocencia, de su justicia. Bueno, Lucas también registra que Pilato trató por todos los medios de liberarlo porque sabía que era inocente, hasta Herodes. Sin embargo, por el pueblo pidieron, danos a Barrabás y a este crucifícale. Isaías 53:12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. Ya estaba dicho en el Antiguo Testamento, aún estos detalles en la cruz. Así que algunos puntos importantes de este texto. Como les decía, en primer lugar, esta historia la relata solamente Lucas. Mateo y Marcos solamente registran que ellos injuriaron y blasfemaron, y usted se queda ahí con que ellos dos fueron al infierno, rechazando a Cristo. Lucas registra este gran incidente de que uno de ellos se arrepintió. Al principio los dos se burlaban. Miren, Mateo 27:38 dice, crucificaron con él a dos ladrones, se escucha, ¿no? Sí. O el uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, o blasfemeo, esa es la palabra, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Descienden de la cruz. Imagínense esa escena morbosa, ¿no? Las burlas de todo lo que, en un cruce de camino, todo lo que pasaban se iban burlando. Sumado a la burla de lo que dice Mateo. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Los judíos piden señales hasta este momento. Confío en Dios, libérenle si quiere, porque ha dicho que soy el Hijo de Dios. Era toda esta la burla que decía. Estoy leyendo Mateo 27.
27:44 dice, lo mismo blasfemeo, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. La atmósfera era patética, escarnecedora. Marcos 15:31 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Qué llevó? ¿Qué ocurrió para un cambio de actitud tan dramático como registra Lucas? ¿Cómo fue que pasó de la ironía al clamor, del sarcasmo a la humillación, en una oración que se asemeja a la oración del publicano de Lucas 18? ¿Qué ocurrió en tan poco tiempo? Bueno, hermano, ustedes escucharon 4 testimonios, unos nervios terribles, ¿no? De la chica. Después pueden charlar con ella y conversar. No es lo mismo estar acá arriba que conversar ahí abajo, te lo van a decir mejor. Pero si usted tuviera que compartir lo mismo, lo diría con sus palabras. Algo ocurrió, usted no es el mismo, porque de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, de aquí son hechas nuevas. Seguramente usted también decía estos locos fanáticos. Yo tenía la escuela secundaria frente a la iglesia donde yo me convertí, antes de la Colimba. ¿Saben lo que le hacíamos? Le tirábamos piedra. En el tiempo de taller le tirábamos piedra cuando cantaban. Una iglesia bautista típica, muy antigua en Uruguay. No me imaginaba que solamente 2 años más tarde yo iba a estar ahí. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue que ocurrió? Bueno, fíjense, algunos puntos que vemos en versículo 40, reprendió a su compañero, respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, versículo 40. Reconoció su culpa, en segundo lugar, de hecho que llegó a admitir que él y su compañero merecían la misma condenación. Confesó a Jesús, más adelante, versículo 42, clama a él. Ahora, algunos elementos, no sé si quieren prender un poquito el aire porque se están sofocando acá, me parece. Prenderle un poquito. Algunos puntos importantes que condujeron, y usted leyendo el texto va diciendo, esto es lo que me pasó a mí. Esto es lo que debe ocurrir en el Evangelio, esto es lo que debe ocurrir en usted para ser cristiano. Temor de caer en las manos de Dios. Temor, ni aún temes a Dios. Algunas cosas que anoté del texto. Seguramente en el versículo 32 al 34, fue así. Porque el 32 dice que llevaron a otros 2 malhechores para ser muertos. Uno a la derecha y uno a la izquierda pusieron. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no escuchó eso. Y eso quedó grabado en su corazón. Alguien que estaba... ¿Cómo es esto? Lo trae junto a nosotros y él clama por perdón por nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. O escuchó del oído, escuchó todo lo que Jesús había enseñado y obviamente la acción del Espíritu Santo obrando en la persona. Es indudable. Ahora, vamos a ir punto por punto. En primer lugar, versículo 40. Él expresó temor. Dijo, versículo 40, reprendió al otro. Se estaba burlando. No sé cuánto tiempo pasó, pero se estaba burlando. Los dos se burlaban de Cristo. Pero en un momento, reprende. La idea es que se enoja y le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Epa, qué pasó? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Eso lo hace Dios, hermanos. La primera evidencia de salvación de alguien que se dice cristiano, la primera evidencia que usted
digamos así, se está convirtiendo o Dios le está llamando a ser salvo, que empieza a temer a Dios. Temor a Dios. El mundo no teme a Dios. Pone su boca contra el cielo, dice Salmo 73. No teme a Dios. Hebreos 10:31 expresa el autor, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros entendemos eso, porque creemos las Escrituras, hemos leído las Escrituras y sabemos lo que es el juicio de Dios, sabemos lo que significa infierno, sabemos cuando Dios ha juzgado a la humanidad ha sido terrible y lo que viene. Pero este hombre dice: ni aún temes tú a Dios. Miren, Romanos 3, acompáñenme, la carta, hoy recién leyeron con el pastor Cristian, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3. Dice, como está escrito, versículo 10, no hay justo ni aún uno. Esto está tomando del Salmo 14 del Antiguo Testamento. Pablo usa textos del Antiguo Testamento. Y él dice, no lo dice la iglesia, ni un pastor, ni un cura, dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, una serpiente mortal. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto caracteriza a todo ser humano a través de toda la historia. El hombre sin Cristo es así. No hay temor, no. Que una persona llegue a tener temor de Dios es algo sobrenatural que Dios hace en el corazón nuestro, llevando a que de ahora en adelante ves con otros ojos a Dios. Este hombre en un momento expresó esto y el otro le habrá dicho: ¿y a vos que tu bicho te picó si estabas blasfemando conmigo? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué de golpe decís esto? No temes a Dios, estando en la misma condenación. Temor, primera evidencia, un efecto que hace el Evangelio en nuestra vida. Salmo 73, el Salmo de Asaf, lo dice de la siguiente manera. El Salmo 73, hermoso salmo, léalo esta tarde. No lo vamos a leer todo, simplemente versículos 17 al 20, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, él había tenido celos o envidia de los pecadores, viendo cómo prosperaban. Comprendí el fin de ellos, de estos pecadores. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento lo harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terror. Esa es la humanidad. Aunque usted vea que ahora están fuertes, sanos, prósperos y alcanzan con creces los antojos de su corazón, como expresa el salmista, Dios los ha puesto en deslizadero, como dice Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo tu pie resbalará, porque el día de tu calamidad está cerca. Ya se apresura lo que te está preparado. Este texto lo predicó Jonathan Edwards en 1735. Es tremendo saber que la vida de las personas pende de un hilo. Cuando Dios corta el hilo, porque Él da la vida y Él la saca, mía es la retribución y la venganza. Todo ser humano merece el infierno. Cuando yo escuché esto, jamás me habían hablado del infierno, cuanto mucho me habían hablado del purgatorio. Jamás. Cuando estaba de colimba escuchando este mensaje, fue lo que me abrió la cabeza. Tantos años de catequesis en la escuela secundaria católica. Y dije: upa, ¿qué es esto del infierno? Nunca había oído. Pero las escrituras muestran que este ladrón
tuvo miedo de Dios y entendió que estaba en la misma condenación. Filipenses 2, 10 al 11, quizás estás pensando, a mí no me importa nada, yo no voy a creer en Cristo, yo no tengo temor a Dios, yo voy a disfrutar mi vida. Dice versículos 10 al 11, Dios le exaltó hasta lo sumo al Señor Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y acá no está hablando solamente de creyentes. Tu rodilla se va a doblar, quieras o no, en la eternidad, de los que están en los cielos. ¿Quiénes son? Los creyentes y su ejército celestial. En la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Siempre entender este texto, que habrá rodillas de gozo y de alabanza reconociendo a Cristo en el cielo por la eternidad, y habrá rodillas de condenación reconociendo que Cristo es Señor, pero en condenación, porque Dios está ahí. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si bajo aún a los infiernos, allí estás tú. Este mensaje fue terrible del pastor Jonathan Edwards. Él dijo una frase: ahora indudablemente, como fue en los días de Juan el Bautista, el hacha está colocada de una manera extraordinaria a la raíz de los árboles, para que todo árbol que no da buen fruto sea cortado y arrojado al fuego. Por tanto, que todo aquel que esté sin Cristo despierte ahora y huya de la ira que está por venir, la ira de Dios Todopoderoso. Se cierne ahora sobre esta gran parte de la congregación, que cada uno huya de Sodoma, de esta Sodoma, dense prisa y escapen por sus vidas, no miren tras sí, escapen al monte, no sea que perezcan. Un mensaje, pues usted conoce la historia. Lo primero que hubo en este ladrón en un momento fue temor a Dios. La muerte estaba ahí y él sabe. ¿Saben qué es interesante? Es el mejor momento para predicar el Evangelio cuando la gente está por morir. Algunos lo rechazan hasta el final, pero muchos llegan a Cristo en los últimos momentos de vida, por temor. En segundo lugar, Hebreos 10:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este temor cayó sobre este reo. ¿Qué pensás de esto? ¿Hay algo de temor en usted? Escuchó las palabras de Cristo. Dice que llevaban con él también a otros dos que eran malhechores, como le decía. Esto también seguramente influyó. Había palabras de perdón. Había un capital interminable de perdón en la persona que estaba en el medio. Pero no eran conscientes de su maldad. Muchos dicen que la oración del Señor en este momento alcanzó su efecto hasta los días de Pentecostés, donde muchos sacerdotes y muchos judíos abrazaron la fe. Versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y este reo hasta este momento no era consciente del alcance de su maldad hasta ahora. Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Usted necesita el perdón de Cristo. No necesita ni psicólogo, ni alguien que le arranque el oído. Usted necesita a Cristo. El perdón trae paz. ¿Qué paz? De usted con Dios. Otra cosa que observó, la conducta
El versículo 34 en adelante dice que repartieron entre sí su vestido echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el Cristo, el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y en toda esta, como les decía, escena patética, la reacción del Señor fue lo que también predijo el profeta Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este espectáculo horrible se mezclaba también con la serenidad del Señor, los sufrimientos, y como que algo lo mantenía en esa cruz. Muchos dicen: bueno, el Señor fue víctima de los romanos, lo mataron los judíos, lo mataron los romanos. Ahí está, Dios vino a la tierra y el humano lo mató. No, la Biblia dice que Él dio su vida por nosotros. Es más, dice que Dios Padre mató a su Hijo por nosotros. Y las Escrituras dicen que como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Mateo nos registra que Pedro trató de cortar la cabeza de uno de los soldados, en realidad le dio la oreja. El texto es este: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó la espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús, en medio de todo esto, antes de llegar a la cruz, le dijo: vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensan, esto es interesante, que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles, estos miles de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras que es necesario que así se haga? Entonces no fue víctima de los romanos el Señor, porque el Señor podría, un solo ángel destruyó Sodoma y Gomorra, imaginen, y también Egipto. Imaginen 12 legiones de ángeles, lo que harían: polvo la tierra. ¿Qué mantuvo el Señor ahí? Bueno, la soberanía de Dios. Cada uno de los que participaron de la crucifixión, incluyendo a los enemigos, cumplieron fielmente las Escrituras. Morir fue el acto consumado de Cristo de sumisión a la voluntad del Padre. El Padre mismo mataría a su Hijo derramando toda su ira por el pecado, muriendo sustitutivamente por usted y por mí. Herido fue por nuestras rebeliones y molido, díganme, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Habías escuchado esto de esta manera alguna vez? Este reo observó eso. ¿Qué fue lo que mantuvo el Señor en la cruz? Si Él podía soltarse sobrenaturalmente, fue que Él puso su vida por nosotros. Fue la misma voluntad de Dios. Fue herido por nuestras rebeliones. Y obviamente, todos estos sucesos estaban delante de sus ojos. Todos estos sucesos, me imagino, y algunos comentaristas dicen, en el momento que estaban blasfemando y gritando ahí, diciendo: mirá, si es el Hijo de Dios. Todos estos sucesos en algún momento los fueron dejando cada vez más en silencio. La obra del Espíritu Santo en su corazón
medida, creo que es la fundamental. Respondiendo el otro, dice, ni aún al otro le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Miren 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Esto lo está diciendo el mismo reo que se burló. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, la tarea específica del Espíritu Santo en la humanidad no es hacernos saltar, gritar, cantar más fuerte, fuego. La Biblia dice que la tarea del Espíritu Santo es convencer al ser humano de pecado y justicia y juicio. Lo dijo el Señor, no lo dijo el pastor Bautista que no cree en el Espíritu Santo. Cuando Él venga, Juan 16:8, Evangelio según San Juan 16:8, cuando Él venga hablando del Espíritu Santo, convencerá, esto ocurrió en Pentecostés, esto cuando el Señor ya asciende, convencerá al mundo, ahí estábamos nosotros, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se entiende? De pecado por cuanto no creen de mí. Y el Señor les sigue enseñando. Dios inicia la búsqueda de salvación, no al revés. Dios busca a los pecadores. Un pecador no puede por sí mismo buscar a Dios, a menos que Dios obre sobrenaturalmente, como en este hombre. ¿Ustedes creen que él solo se dio cuenta? Fue el Espíritu Santo obrando en él, fue Dios obrando en él, convenciendo de pecado. Fíjense, ni aún temes a Dios, nosotros a la verdad justamente padecemos. Apagar un poquito el aire que van a morir. Es así. Justamente padecemos. Miren, estando en la misma condenación. Observen el texto ahí, está acá igual. Llegó a un punto de convencimiento tal que sabía que estaba en completa bancarrota. Estamos en el horno. Eso dijo. Es como Lucas 15, que vimos hace poco la parábola del hijo pródigo. Volviendo así, dijo el hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, ¿a quién se acuerda? Padre, he pecado contra ti. Eso lo hizo Dios. Para que usted sea salvo, Dios tiene que llevarle a un punto que usted vea que su vida ofende a Dios desde que nació. Y que sus obras, como dice el Antiguo Testamento, son trapos de inmundicia, sus obras no le salvan. El hecho que usted venga a la iglesia hoy no le salva. Las chicas que se bautizaron al bautismo no le salvan. El hecho que ofrende a una iglesia no le salva. El hecho que sea buena persona, trabajadora, honesta, no le salva. El Antiguo Testamento dijo que las buenas obras son en comparación con trapos de mentuosa, de inmundicia. Son sucios, asquerosos, delante de un Dios santo. Es como una torta, siempre explico para que usted entienda bien. Un pastel que usted hace, una tortilla que usted hace, pone 12 huevos buenos, pero solamente uno podrido. ¿Sintió el olor a huevo podrido alguna vez? ¿Cómo va a salir la preparación? ¿Por qué si tiene 12 buenos y uno solo malo? Porque contamina todo. Estamos contaminados por el pecado. Y este hombre llegó a esa conclusión, lo mismo que en Lucas 18, la parábola donde el Señor habla del publicano, algunos que confiaban en sí mismos como justos. Muchos son así hoy día. Yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, tengo mi trabajo, no voy a tirar esas cosas. Me porto bien, tengo una vida religiosa, soy buen padre, soy buena madre. Bueno, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola,
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, ¿sabe lo que era fariseo? Los reyes de la religiosidad judía. Y el otro era publicano, la peor lacra para un judío, un cobrador de impuestos, un judío casado con los romanos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, dice Lucas 18:9. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Parece cómico el texto. Ayuno 2 veces a la semana. Vieron que hay gente que dice, no me mate porque estoy ayunando. Y si puede estar un poquito más pálido, mejor. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, versículo 13 de Lucas 18, estando lejos, no que es una parábola, el mismo Señor contó. Estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho. Es la idea de lo que hacen hoy en Medio Oriente como duelo. El golpear el pecho no es esto, sino que vieron cuando hay una bomba y las madres pierden un ser querido, la idea es que hacen un lamento. Esa es la idea. Estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, Dios, sé propicio a mi pecador. 14, Lucas 18:14. Os digo, dijo el Señor, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esto es la salvación. Debe llegar a un punto en su vida, como contaron las chicas, que se humilló delante de Dios, que sabía que por más que haya nacido en una familia cristiana, no era salva. Tenía que considerar su pecado, su naturaleza. Pero también en el versículo 41, él expresa una gran verdad. Mas él dijo, mas ningún mal hizo. Esto es lo que Lucas resalta vez tras vez en su evangelio, la inocencia de Cristo. Salmo 5:4 nos dice, malo no habitará junto a ti. ¿Quiénes son malos? Levanten la mano. Todos. Delante de Dios, todos. Y dice, porque tú no eres un Dios que no se complace en la maldad. Y este hombre le dice a su compañero de burlas, ningún mal hizo. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, a todos nosotros, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Qué significa eso? Heredamos el pecado de nuestros padres. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Isaías 53:9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Miren todos estos detalles, es impresionante, están en el Antiguo Testamento. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este es Cristo. Así que, en segundo lugar, este hombre no solamente tuvo temor, sino que también contempló la inocencia de Cristo. Y por último lugar, clama a Cristo. Miren, esos son 3 elementos claves en una salvación: temor, saber quién es Dios y clamar a Cristo. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Versículo 42, volviendo a Lucas, capítulo 23. Él dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ustedes creen que lo dijo así? ¿Están despiertos? ¿Ustedes creen que fue así? Esto ha sido un grito, hermano. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Imaginen la atmósfera y todo lo que había alrededor, las burlas. El otro quizás seguía gritando, burlándose o blasfemando.
Él lanza este clamor, acuérdate de mí. Me hace acordar también a Lucas 18, el ciego, lo voy a leer, el ciego Bartimeo, pobre ciego, que los mismos discípulos lo sacan a patada. Lucas 18, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué es aquello? Es interesante, amamos a Marta, tenemos una hermana muy querida, muy amada, no vidente, pero a veces las personas videntes captan mejor las cosas que nosotros, ¿no? Captan todo. Siempre puede preguntar, che, ¿quién vino? ¿Entró alguien? ¿Quién vino? ¿No? Bueno, este hombre fue así. Al oír a la multitud preguntó, che, ¿qué es aquello? ¿Qué pasa? Y le dijeron que estaba pasando Jesús Nazareno. Lucas 18, 36, si quiere anotarlo. 38 dice, y dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y los que iban delante le reprendían para que se callasen. La idea es que lo sacaban. ¡Callate! Lo sacaban. Pero él clamaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia. ¿Creen que era así? No. Pero ustedes no quieren que yo grite, pero era así, ¡Jesús! Lo hacíamos en monte, una cantata lo hacía un muchacho chileno, marcial, interpretó a este ciego. Y siempre lo teníamos que patear. Y él volvía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, sáquenlo. Jesús, y él dice que clamaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que haga? Ahora, Jesús sabía o no sabía qué quería que haga. ¿Por qué hace estas preguntas? Bueno, ya sabemos. Él quería que manifestase la fe que tenía. Quiero recibir la vista. Jesús le dice, recíbela. Tu fe te ha salvado. Bueno, hemos predicado este texto y luego todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Él supo dónde colocar su fe y no dejó de clamar. Este hombre en la cruz supo clamar a la persona adecuada. Dice que el Señor dice en Juan 14, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por María, si no es por el pastor tal, si no es por la cantidad de diezmo que das. Nadie va al Padre si no te portás bien. Nadie va al Padre si no es por el Papa. No, si no es por mí. Él es el camino. Clamó a Cristo. Y es interesante porque en respuesta, terminamos con la respuesta. Miren, Lucas 23, 43. Hermoso, hermoso versículo. Hermoso, 43. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? Bien fuerte. 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un versículo en Efesios 3:20 que a mí me encanta, que dice que ahora Él es poderoso para hacer mucho más, infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos, conforme al poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, para siempre jamás. Dice que Dios es poderoso para hacer mucho más, infinitamente las cosas de lo que nosotros pedimos. Dios hace más cosas. Este versículo lo demuestra. Este muchacho le pide al Señor, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermosa y consoladora respuesta. El hombre había pedido una bendición para un futuro. Cuando vengas en tu reino. ¿Cómo responde el Señor? Hoy. Hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En segundo lugar, le había pedido que se acuerde de él. Acuérdate de mí. Y el Señor dice, estarás conmigo. No es que me voy a acordar, conmigo. En tercer lugar, dice, en el día de tu reino, cuando vengas en tu reino, dice, no. Hoy
conmigo y en el paraíso. Amén. Qué maravilloso. Los tres murieron. El Señor dio su vida, resucitó. Uno fue al infierno, blasfemando, injuriando. El otro, en un momento, su destino cambió categóricamente. 180 grados. Tuvo temor de Dios, vio su pecado, vio su propia condenación, entendió quién era Dios, santo, inocente, ningún mal hizo, no como nosotros. Clamó a Él por perdón, para ser considerado en algún momento. El Señor dijo, hoy estarás conmigo. Que esta pueda ser quizás el momento en que vos entendés que estás en condenación, que tu pecado te condena, pero que hay alguien que está dispuesto a perdonar tu pecado y a Él debes ir a Cristo para pedirle perdón por tu pecado. Que estás en bancarrota, cheque sin fondo, no podés zafar, tenés que ir a Cristo y clamar a Él. No tenés que clamar con el pastor, que un hermano te guíe, no, solo. Ahora, en tu casa, en la tarde meditando en esto, escuchándolo otra vez, Dios, perdoname. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Yo no sé quién, yo no conozco a nadie, nadie conoce el corazón de nadie, tú sí. Oramos para que, como pasó con las chicas, pase, Señor, con más personas, con más hijos, padres, cónyuges, amigos, vecinos, puedan conocer a Cristo, rendirse totalmente a Él. En tu nombre oramos. Amén.